bienvenidos amigos una vez más a Motívate con Vianney aquí desde tu casa, Telellano. Los recibimos con muchísimo amor. Hemos iniciado este día con un maravilloso video que es más que motivación, es de sensibilidad para que usted pues lo tenga presente. Hoy tenemos un gran invitado. Yo lo había anunciado en las redes sociales, en un pastor de la iglesia del Centro Oasis. Centro de Alabanza Oasis, perdón, de verdad que me complace tenerlo en casa porque vamos a tocar un tema hoy muy importante. Aquí en Motívate con Vianney hemos dicho que construimos ese botiquín de estímulos para cuando usted requiera y necesite de una herramienta para animarse, motivarse, salir adelante, de que usted sí puede, de que usted, el poder está y radica dentro de usted. Pero, ¿qué tal está su nivel espiritual? ¿Dónde está su crecimiento, su inteligencia espiritual, la emocional? ¿Cree usted que depende de la inteligencia espiritual? ¿Por qué es tan importante seguir a Dios? ¿Por qué es tan importante no perder esa relación y esa esencia del cual usted, por lo que usted hoy vive? Bueno, bienvenido Pastor Luis Raúl Guerrero. Es un honor para mí tenerte en mi casa y a tu casa, porque usted me ha recibido en ese templo maravilloso donde usted predica. Estuvimos este domingo, me gustó muchísimo. Bienvenido, vamos a tocar este tema tan maravilloso que son los valores espirituales, esa importancia de tener la comunión, la conexión con Dios, ¿no? Primeramente, pues, bueno, algunas palabras de inicio, de bendición, antes de comenzar este programa. Ante todo, pues, agradecido con el Señor por la oportunidad que me das de estar aquí en tu programa, interesante, importante, y darte las gracias a ti por la gentileza y por la amabilidad de abrir este espacio para, de alguna forma, aportar a nuestra sociedad algunos tips que pudieran redundar en beneficios espirituales y emocionales en nuestra sociedad tan necesitada de estos principios y de estos valores. De manera que me siento muy contento de estar aquí contigo. Y bienvenido Gracias. Siempre. Yo sé que va a ser muy beneficioso, amigo, usted que está en su casa, amiga, amigo, los adolescentes también, no pierdan, pero ni un minuto de esta conversación tan maravillosa, porque les vamos a enseñar la importancia de tener esos valores espirituales bien arraigados dentro de nosotros. Muchos le llaman temor a Dios, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué significa temer a Dios? Bueno, mira, muchas personas tienen un concepto de Dios generalizado. Todo el mundo cree en Dios. Tú vas por las calles y puedes preguntarle a cualquier persona, no importa de su estrato social, inclusive de la fe que profesa. Tú le vas a preguntar si cree en Dios y ellos seguramente te van a decir que sí creen en Dios, con muy pocas excepciones de aquellos ateos que de ninguna manera creen o tienen una deidad como el norte de sus vidas. Sin embargo, la esencia es creer a Dios. Cómo mi vida está enfocada con respecto a ese Dios en quien creo, o en ese Dios que creo que existe y que rige un universo. Ahí está la esencia. Es fácil decir creo en Dios, pero la cosa va un poco más allá. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Profeso realmente lo que siento? ¿O me comporto realmente con lo que profeso? Mis actos deben ir alineados con la fe que profeso. Conforme yo hablo, conforme yo digo, eso debe estar estrechamente vinculado con lo que yo estoy hablando. Y mi vida, o nuestras vidas deben ser el prototipo de ejemplo o la mayor expresión de la fe que llevamos por dentro. Por ejemplo, en materia de derechos humanos que yo le explicaba a usted, yo leía del padre Olazo que decía, los derechos humanos se profesan sintiéndolos. Yo me imagino que la palabra de Dios, para poderla predicar, hay que hacerla no solo carne, sino dar ese ejemplo para que los demás, pues, porque es muy fácil cuando lo cuestionan a uno, pastor. Sobre todo ustedes los pastores, que están como quien dicen el ojo del huracán, el comportamiento, lo que ustedes deben de ser, debe haber una congruencia, ¿no? En lo que yo predico y lo que yo practico. Ese es el deber ser de una verdadera conducta cristiana. Mira, tú sabes que Jesucristo, nuestro amado Señor, dijo estas palabras: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Qué quiso el Señor transmitirnos con esto? Que seguir al Señor Jesucristo o profesar la fe cristiana es una elección. Él en ningún momento coacciona a nadie, bajo ningún argumento, para que le siga, sino que más bien es un acto voluntario. Yo decido, en mi caso personal, yo decidí hace 27 años abrir mi corazón al Señor y decirle al Señor que se convirtiera en el guiador de mis pasos, a través de su palabra. Eso, por supuesto, tiene una connotación y trae consigo un compromiso, que es lo que yo he entendido cuando el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no es Luis Guerrero, no es lo que Luis Guerrero desea hacer, lo que quiere hacer, sino más bien lo que el Señor me ha enviado a hacer, a pesar de que en muchos de los casos no es muy agradable. Porque hay una condición humana. Obviamente. Recordemos que somos seres humanos y la perfección solo emana de Él. Total. No somos, Él sabe y desde un principio, cuando estuvo en medio de nosotros, que nosotros no somos perfectos, por Así eso es. se convierte en nuestro abogado y por eso muere en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre nos limpia. Él sabía que esa condición de humano nos iba de repente, y habían apóstoles que de hecho fallaron por por la supuesto. condición humana, cuando dudaron, o sea, fallaron en su condición humana, pero no por eso las personas pueden juzgarlas, porque a pastores que predican, tampoco se puede justificar por el hecho de que, bueno, Dios me perdona, sí, todos los días me perdona y te va a cometer siempre los mismos pecados, va a tener los mismos hábitos, que el pecado llega un momento que se convierte en el hábito. Se hace un hábito de vida. Se hace un hábito de vida, no, sino que, por ejemplo, un pastor se puede enojar, una persona que predica se puede enojar tranquilamente. Jesucristo lo hizo. Jesucristo lo hizo, y eso es parte de una condición y un derecho que usted tiene, que todos tenemos, de enojarnos. Claro. De hecho, los niños al nacer lloran y hacen sus pataletas porque sienten el mundo muy de ellos, ¿verdad? No tiene nada que ver en esto. No, mira, fíjate que la Biblia está llena de historias de grandes hombres que marcaron la humanidad. David es un ejemplo de ello. Salomón. Salomón. El caso de David es muy emblemático porque allí el Señor dice de David que no hay un hombre sobre la faz de la tierra con un corazón conforme al corazón de él, de Dios. Pero vemos que David fue un hombre que se equivocó, cometió errores. Yo creo que el Señor, como nuestro arquitecto, como nuestro creador, sabe que en algún momento de la vida hemos fallado y vamos a seguir fallando. Y no está en el hombre, no está en el hombre juzgar y mucho menos condenar a un hombre de Dios o inclusive a cualquier persona por los errores que pueda cometer. No somos llamados a eso. Yo creo que el amor al prójimo se traduce también en poder dar la mano a mi compañero de batalla, a mi amigo, a mi familiar, si en algún momento dado pudo equivocarse o pudo caer o pudo cometer un error. Y al enemigo. Inclusive al enemigo. Al enemigo. Porque hay algo interesante también, si me permite, la esencia del cristianismo estriba allí. Jesucristo vino y fue radical, en el buen sentido de la palabra, confrontó los dogmas que para su época le tocó vivir. ¿Por qué? Porque, fíjate, Jesucristo dijo esto: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también dijo: ama a tu enemigo. Entonces allí es un shock que hay con la parte humana, porque generalmente cuando a ti alguien te hace algo malo, tú deseas venganza, tú deseas, que es un antivalor, Sí, que es algo que la venganza, el odio, el rencor, son sentimientos que aunque están dentro del hombre, no podemos dejar que se manifiesten por encima de los sentimientos que el Señor quiere que nosotros afloremos. Hay que saber morir a esto. Exacto. Hay que saber, de hecho, aquí también se habla mucho de eso cuando tenemos metodología o instrumentos de autoayuda, de crecimiento personal, que se tiene que salir de los viejos hábitos, de las viejas costumbres, que está allí contemplada en el Evangelio, en la Biblia, esa conducta que usted debe tener con relación a sobre todo a los enemigos. Cuando usted dice, me quiero vengar de fulano de tal, o me quiero vengar sencillamente, como yo le comentaba, el veneno se lo ha tragado usted primero. Exactamente. Ya ha inoculado ese veneno en sí mismo, tan tóxico y tan dañino y destructivo además. Y destructivo. Entonces yo hice mención a lo anterior de que el hecho de que seamos personas que acudimos a la iglesia, de que buscamos de Dios, yo oro mucho, yo le tengo no solo temor a Dios, yo amo
a Cristo. Yo he tenido sueños en que le profeso un amor que no he podido decirlo, pero Está allí. ni este equipo que está allí, yo lo amo enormemente, ¿no? Pero no por eso me quiero que a uno lo juzguen por tener cierta... Porque uno es conductista, el ser humano. Sí, claro. Hay momentos que uno sí se molesta, hay momentos que, bueno, pero usted no es evangélico, porque nos dicen evangélico, Ajá. tú no eres evangélico porque tú actúas de esta forma. No, las personas que buscamos de Dios, las personas que nos acercamos a Dios, no somos perfectas, Sí. evidentemente, pero lo que sí puede usted estar completamente seguro es que somos personas que no somos capaces de dañar a otro. Así es. Por lo menos no intencionalmente. No intencionalmente, exacto. Mira, hay algo, ¿no? Tú hablas del temor de Dios o el temor a Dios. ¿En qué consiste eso? No es otra cosa que reconocimiento de Dios por lo que Él es, respeto Por lo que hizo. por lo que hizo. Acabamos de terminar una semana que la sociedad, casi que a nivel mundial, vamos a circunscribirnos en Latinoamérica, celebra lo que ellos denominan la Semana Santa, pero la verdad es que mucha gente ni siquiera se acordó de por qué se celebra eso. Pero el tema es que el temor a Dios es respeto, es reverencia, es aceptar sus lineamientos, sus correcciones, que a veces nos hacen llorar. Y nada, ¿cómo tú logras entender que amas a Dios cuando tú eres capaz de amar no solamente a tu hermano y a tu amigo, sino también a tu enemigo? A tu enemigo. Este punto de tu enemigo, yo conozco a alguien que se acerca a mí y me dice, es que a la iglesia son los pecadores. Todas las personas que buscan de Dios son esas personas que han cometido homicidio, que han sido personas malas o que han causado muchísimo daño. A mí me da risa porque yo digo, bueno, obviamente no ha leído la palabra, ¿no? Sí. Pero, ¿qué decirle a esta persona que cree que uno busca de Dios y va a la iglesia solo porque es un pecador? Bueno, lo primero que tengo que decir al respecto es que el asunto es que la sociedad se divorció de la Biblia y le creó un estigma que cree que la Biblia es solamente para los religiosos. Y realmente la Biblia la usamos, obviamente, los que profesamos una fe, pero la Biblia es el manual por excelencia creado por Dios, es el pensamiento de Dios plasmado en papel o por el avance de la tecnología ya digitalizada, para el hombre, para el ser humano, para que tenga una conducta aceptable, para que no cometamos tantos errores. Y es que el Evangelio de Cristo es para pecadores. Entonces no para nada allá más iba. para gente salva. De todas maneras vamos a extender este tema, amigos. No se retire porque de verdad que viene muchísimo más. Aquí en Motívate con Bianni desde Telellano. No te retires, ya volvemos. Estamos de regreso, amigo, aquí en Motívate con Bianni desde Telellano. Estábamos conversando con el pastor Luis Guerrero. Había quedado una pregunta en el aire, pastor. Era esas personas que piensan que solamente los malos van a la iglesia o porque la conciencia le pesa demasiado, entonces uno decide buscar de Dios. Y que también dicen algunos, porque hay que ser coloquial, porque hay muchos Claro, amigos claro. quizás que hay que respetar sus posiciones y sus Obviamente. creencias. Yo creo que uno está abierto y hay que respetar. Pero hay que decirle a ellos que dicen, bueno, pero es que yo no creo en los evangélicos. Porque conocen una persona que ya ha cometido errores Sí. tremendos, porque vienen con fuertes limitaciones, entonces etiquetan, hace parte de la leyenda que hacen de la vida, también etiquetan toda una iglesia. Bueno, mira, eso forma parte de una cultura que no es nueva además. Recuerda que al Señor Jesucristo en su transitar en esta tierra, en su ministerio, también le increparon mucho acerca de eso, porque los religiosos, los fariseos, los religiosos, veían que el Señor Jesús se acercaba mucho
a las prostitutas, se acercaba a los delincuentes, se acercaba a la gente con una conducta indecorosa. Entonces la gente decía, no puede ser que este sea el Hijo de Dios, ni que sea el Mesías, porque mira con quién anda, mira las personas que lo rodean. Y Jesucristo, interpretando o discerniendo los pensamientos de quienes le increpaban y le juzgaban en ese entonces, le dijo, mira, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Una forma sabia del maestro de decirle a ellos que es verdad, esas personas que piensan de esa forma tienen razón en algunas cosas, porque por alguna razón el Señor permitió que nosotros llegáramos hasta Él y que Él nos aceptara a nosotros, y nosotros a Él, movidos por alguna circunstancia, que además no podemos juzgarla. Ciertamente, si estamos enfermos, yo creo que si esta sociedad tan enferma llegara al Señor Jesucristo, obviamente nuestra sociedad va a cambiar, comenzando por nuestra familia. Entonces no podemos caer, a mí me parece que además es un error juzgar a una persona por su pasado. Todos de alguna forma tenemos un lado oscuro, en el buen sentido de la palabra. Todos, absolutamente, aún quienes levantan su mano para arrojarle una piedra. Por otra parte, también la Biblia nos habla de un pasaje de una mujer que fue sorprendida en adulterio y fueron a apedrearla, porque la ley decía que tenía que morir apedreada, y fueron donde el maestro para que él se hiciera parte de ese juicio y aprobar aquello, y el Señor le dijo a todos los que estaban empeñados en matar a esta mujer, le dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y la Biblia narra que todos fueron poco a poco, lentamente soltando las piedras, y él lo que le dijo a esta mujer fue, vete, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. De tal manera que es verdad, la iglesia evangélica, cristiana evangélica, y aún la católica, está llena de personas que han cometido errores, pero no por eso los vamos a condenar, porque el amor al prójimo precisamente consiste en eso, en no juzgar ni condenar, sino en amarte tanto, de tal manera que tus errores del pasado no puedan opacar el brillo que el Señor Jesucristo está empeñado en hacer brotar en ti. Tus cualidades, es verdad, podemos tener muchos defectos, pero estoy más que seguro que también tenemos muchísimas más virtudes que defectos. Entonces, por eso el Señor se fija en uno. Obviamente. Es por eso. Además, discúlpame, además hay algo que es importante que la gente sepa. El Señor Jesucristo no anda buscando gente perfecta. Él no anda buscando la perfección en los hombres, por una sencilla razón. El Señor no va a buscar algo que no existe. Él está buscando gente con muchos defectos para poder, a través del tiempo y de su palabra y de esa fusión, de esa búsqueda espiritual, poder llegar a perfeccionarla de tal manera que si aquel muchacho, aquel joven o aquella mujer estaba incurso en drogas o cualquier hecho que vaya contra la ley, bueno, el Señor Jesucristo es capaz de restaurarlo. De hecho, su palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es la expresión de amor más grande que pueda tener Dios a través de Jesucristo para el hombre, para la sociedad, para que no se sienta perdida, ni para que piense que ya su vida se ha acabado. Hay una ventana abierta, hay una puerta abierta, se llama Jesucristo, que es capaz, con su sangre preciosa y con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, poder transformar el corazón de un hombre o de una mujer para bien. De hecho, la palabra de Dios dice que Él es más poderoso desde las alturas que el estruendo de las muchas aguas. Algo así, ¿no? Sí, bueno. Él es más poderoso. Esto desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista de que lo llevamos de motivación, de los libros de autoayuda y de crecimiento personal, es no juzgar, es aceptar a las personas tal y como son. Apártese de la crítica, que es tan dañina y tan destructiva. Esto en materia ya de los libros de autoayuda que yo digo, se desprenden de aquí, de la palabra de Dios. Todo fluye de la palabra. De la palabra de Dios, porque es el libro, el primer libro, el más antiguo y el que nos relata esa condición que debemos tener nosotros los seres humanos para vivir una vida plena y en armonía, ¿verdad? Sí, fíjate que cuando nosotros logramos entender ese principio, vamos a crecer. Vamos a tener un crecimiento personal, porque nunca te podrás anteponer ni creerte mayor que los demás. Y fíjate, tú decías algo interesante, todo emana de la palabra del Señor. Lo que pasa es que la sociedad se ha olvidado de la Biblia, pero todo emana de allí. Entonces,
Tú no puedes pretender ser más que los demás. Porque cuando tú caes en ese error, comienzas a juzgar a los demás y a creerte mejor que los demás, lo cual es un error que va a redundar primero en hacernos personas poco deseadas. Porque nadie quiere caminar con alguien que se crea superior, que quiera humillarlo, que quiera ufanarse de tal o cual cualidades que las tiene o las puede tener, resaltando mis errores. Entonces, si tú quieres crecer, debes aprender a respetar a los demás, tal cual, y si alguna crítica vas a hacer, que sea por favor edificativa, constructiva, que pueda coadyuvar al crecimiento de esa persona. Ok, esos amigos que te dicen la verdad, verdades que duelen pero que liberan. Sí. La palabra de Dios es una verdad que duele pero libera. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Ya. Y Penetra los huesos, los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre. Perfecto. Pastor, hay en Lucas capítulo 6, del versículo 27 al 38, los principios que rigen la conducta humana. Hablábamos de allí, yo veía un video, yo le comenté a usted un video del pastor, el doctor Armando Alducín, ¿verdad? Él predica en el canal Enlace, que hablaba de estos 3 principios que están en Lucas, amigas, para que lo busquen, Lucas capítulo 6, del 27 al 38, que se clasifica, por decirlo, o lo clasificó él en 3 principios. El principio para la vida, el principio de vivir una vida de calidad, como el cristiano debe vivir una vida de calidad, y el resultado y la recompensa de vivir bajo estos principios de Dios, ¿verdad? Es importante porque usted puede, yo le comentaba, leer el libro de autoayuda, de crecimiento personal, usted puede emprender reprogramaciones mentales que hemos realizado acá, podemos buscar las metodologías, los instrumentos para que usted crezca como ser humano y se alcance un poco más el bienestar, ¿no? Usted puede hacerlo, pero si usted no tiene claro en los principios basados y arraigados de cómo usted debe vivir la vida, créame que puede leer lo que quiera, que no lo va a lograr. Sí. Por eso es importante. Yo le comentaba a usted, discúlpeme, que ¿por qué no inicié yo el programa Motívate con Bianni con la palabra de Dios? Bueno, de una u otra forma, orando, me di cuenta que el Señor quizá, bueno, vamos a mostrar que existen herramientas porque la sociedad, el mundo evoluciona. Estamos en un mundo que no es estático. La vida no es estática, va en constante cambio. El que se resiste a los cambios es el ser humano. Sí. Es el único que quiere entra en quedarse. atraso. Él es el único que quiere quedarse viviendo lo que no acepta los cambios, y nos está pasando a nosotros los venezolanos precisamente en este momento. ¿Qué puede usted explicarnos con relación a esto? Bueno, mira, una de las cosas que nosotros como seres humanos y como cristianos, si nosotros queremos vivir una vida en armonía, porque tú tienes 2 maneras de vivir, en armonía y en paz con todos los demás, o vivir una vida conflictiva, un conflicto consigo mismo, un conflicto con Dios y un conflicto con los que nos rodean, incluyendo nuestra familia, esposa, hijo, padre o madre, si aún no nos hemos casado. Una de las cosas que el Señor, uno de los fundamentos que nos ayuda a ser cada día mejores y más felices, es aprender a no ofendernos por todo. Cuando el Señor dice, ama a tu enemigo, el Señor nos está diciendo, si tú eres capaz, no solamente de amar a tu amigo, de hacerle un favor al que te hace un favor, sino que tú eres capaz de servir aún a aquellos que de alguna forma te hicieron daño y te maldicen, entonces tú estás dando una demostración grande del Dios que estás predicando. Porque nadie va a creer en un Dios mayor al que tú estás representando con tu vida, con tus actitudes, con tu conducta, correcto, con tu generosidad. Entonces, ¿quieres crecer? ¿Quieres dejar que Dios fluya en ti, que el Señor fluya en ti, que crezca en ti? Bueno, tus hechos deben ir acompañados de tu fe, de lo que tú hablas, de lo que tú dices. El Señor dijo, si alguien te roba, si alguien te quita la capa, dale también la camisa. Si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. El Señor está hablando allí metafóricamente, y lo que nos está diciendo es, si tú eres capaz de perdonar a los que te hicieron daño, vas bien. Es como en los libros que yo leo de Louise Hay, ella habla de la autocrítica y de aceptar a la gente, de la crítica y la autocrítica que son destructivas, o la crítica sea como sea, constructiva o negativa, son críticas. Sí, claro. Y tiene que ver con el Evangelio.
Sí, Fíjate que lo dicen en los libros de autoayuda. Acepte a las personas tal y como son. Cuando usted acepta a las personas tal y como son, usted les está respetando la esencia. Usted sencillamente, si es su enemigo, usted lo bendice. Claro. Pero quizás, ok, tiene que apartarse, se aparte. Obviamente. Obviamente tiene que apartarse, pero apártese en amor, apártese en oración. Y lo está diciendo la palabra. Sí. Hay una regla de oro y es un principio fundamental que está contemplado en Lucas 6, versículo 27. 27, sí. La regla de oro es amar a nuestros enemigos. Créanme, créanme, que si quiere ver la gloria de Dios en su vida, en éxito, en bienestar, en abundancia, dinero, salud, prosperidad, felicidad, que es la que tanto busca el ser humano, aún en el siglo XXI, es uno de los más grandes desafíos, la búsqueda de la felicidad. Si usted lo quiere, aprenda a amar a sus enemigos. Pero no se vaya, ya volvemos con más, porque vamos a hablar de esos versículos que vienen a continuación, del 28 ya al 38 que nos quedan, para que usted aprenda a vivir o tenga esa conducta que debe tener y así alcanzar no solo el éxito, la plenitud y el bienestar que se merece, sino muchísimas bendiciones. Y el universo le va a colmar a usted de cosas que jamás creyó podía lograr. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta, amigos, en Motívate con Vianney, hablando de los valores espirituales, la importancia de esa conducta humana que usted debe tener acorde para que pueda alcanzar la plenitud y el bienestar que siempre estamos hablando en este programa y que crezca nuestro botiquín de estímulo. Qué mejor que usted tenga estos principios básicos dentro y que comience por ellos y como yo le decía, pastor, quedan a veces cuando uno se limpia del pecado o decide servir a Dios, porque sí, porque hay personas que dicen, bueno, vienen de cometer un error y llegó el momento de que Dios a usted lo edifique, haga de usted una perla, por así decirlo, o uno es barro en las manos de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, pastor, cuando esto sucede o mientras está sucediendo este proceso, muchas personas dicen o desmayan en el intento, que este es otro punto, ¿no?, que quería tocar también, que usted me hablaba tras cámara de los procesos que a veces uno se desespera en el camino y abandona, y digo, no, ya no quiero, ¿para qué cambié también? Explíqueme esas dos partes para que nuestros amigos televidentes entiendan. Bueno, mira, básicamente tiene mucho que ver con aceptar. Hasta que tú no reconoces tus errores, será mucho más difícil, inclusive para Dios. No es que Dios no lo pueda hacer, pero Dios es respetuoso. Cuando venimos a los caminos del Señor y de alguna forma nuestra vida comienza a cambiar, regida por los principios de Dios, no va a desaparecer lo que uno denomina la tentación. El hombre siempre, mientras esté en esta tierra, hasta que no desaparezca físicamente, siempre va a tener que lidiar con las tentaciones. Lo hizo el Señor Jesucristo. Fue tentado por el enemigo. Pero la grandeza está en que ya Cristo pueda crecer en nosotros. Su palabra, su carácter, que Él pueda crecer en nosotros. El deseo de hacer lo malo nunca va a desaparecer de nuestras vidas. Siempre vamos a estar susceptibles a cometer errores. Pero en la misma proporción en que el Señor Jesucristo pueda crecer en nosotros, tendremos más dominio sobre aquellas conductas aprendidas del viejo hombre, que ya no pueden hacer vida en nosotros, porque, como te lo dije en el segmento anterior, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay siempre esa lucha. ¿Qué tenemos que hacer? No desmayar y entender que es Cristo en nosotros la única esperanza que tenemos
de llegar hasta nuestro destino con un feliz término. Cristo en nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, no es nuestro conocimiento, no es nuestra cuenta bancaria, sino el carácter de Cristo creciendo en nosotros. Que es básicamente lo que dice Lucas, el capítulo 6 del 27 al 38, es esa conducta que debemos tener las personas para poder tener la paz que tanto profesamos a muchas veces y que otros desean, Sí. ¿cierto, verdad? Sí, claro. De esto quiero hablarte del perdón, como una perla, como un código de reino que está escondido allí y que nosotros muchas veces ignoramos. Y El que es perdón, liberador, es liberador. obviamente. De hecho, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por el perdón de nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados. A mucha gente que no entiende esto, en la mente finita, en la mente humana, no puede asimilar cómo el Señor pudo en Él converger todos nuestros pecados. Pero fue así, porque es un hecho y es un acto de fe. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario y aquellos hombres que le maltrataron, que no es una fábula, sino que sucedió tal cual, fue maltratado, fue golpeado, lacerado su cuerpo, fue muerto, fue una corona de espina, traspasó hasta su cráneo. Sus últimas palabras fueron: Señor o Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, el perdón es liberador. ¿De qué nos libera el perdón? De cargas innecesarias, por ejemplo. Del resentimiento, la ira, el odio, la envidia. Cuando tú aprendes a perdonar, quiero decir además que no es fácil si nos empeñamos en que no sea fácil. Y será sumamente sencillo si nos empeñamos a que sea sencillo perdonar. Usted tiene que aceptarlo, pastor. Yo Claro. pienso que una de la que lo practico mucho, y sobre todo frente al espejo, es: yo estoy dispuesto a perdonar. Hoy comienza un primer día donde yo libero a todas aquellas personas. Eso lo hago yo desde el punto de vista de la ciencia o de la mente, esas prácticas positivas que también lo hago después que leo la Biblia y oro, yo las practico muchísimo, que también tienen que ver y liberan porque te mantienen despierto constantemente para que tú aprendas a hacer el bien, ¿no? Claro, obviamente. Y sobre todo a nuestros enemigos. El perdón, como hablaba usted, es liberador. Sí. Pero el perdón, yo leía un libro que el perdón muchas veces no tiene que ver con pedirle perdón a otra persona. Usted lo puede hacer, el perdón es de uno, es una relación con revisarse uno mismo, porque la falta de perdón corcome. Claro. Porque te llena de tanto resentimiento que hasta te puede producir un cáncer. Sí. Porque De hecho, científicamente está comprobado que el rencor es uno de los activadores, potenciadores Del de cáncer. enfermedades terminales como el cáncer y otras patologías como problemas reumáticos, etcétera, más allá del desequilibrio emocional que pueda generar. El hecho de que nosotros pues busquemos de Dios y sepamos que una de las maneras es perdonar, pues no se sienta mal de repente usted, amigo, cuando tenga que perdonar a su enemigo, decirle: uy, es que me cuesta decirle perdóname o te perdono, porque en realidad yo no te hice daño, el daño lo recibí fue de ti. No, el perdón sencillamente es una relación Y una decisión. Una decisión y una relación suya y también con Dios. Y con los demás. Y con los demás, muy íntima. Suéltelo, sencillamente, primero ore por ellos, ore muchísimo por ellos, haga una carta de despedida, suéltelos, yo lo hago, suéltelo, libérelo y dígale: te perdono, te dejo en libertad, te perdono por no haber sido la persona que yo quería que fuera o que yo esperaba que usted fuera. También se hace desde el punto de vista espiritual. Esto lo comparo, pastor, esto lo comparo, porque estos libros de autoayuda que uno habla tanto aquí, de crecimiento personal y de coach y todo lo que hablamos en Motívate con Vianne, está radicado en la Biblia. Ese es su origen, ese es su simiente. Exactamente. Aquí no estamos hablando nada por hablar o porque queremos hablarle de una religión, porque Dios no es religión. Así es. Es un evangelio, es una manera para que usted viva la vida. Así Por es. lo menos, si usted no cree, no lo niegue. El hecho de que una persona, por ejemplo los ateos, que no creen en Dios, Sí. no le da el derecho de negarlo. Exacto. No le Tú dan. no puedes negar algo, además es paradójico que tú niegues algo que tú no crees, Que tú no conoces. que tú no conoces. Lo hace usted que no lo conoce. Claro, exactamente. Pero permita, no lo niegue. Exacto. No lo niegue, porque esa persona en algún momento le llega. Porque qué bonito es que usted sea zarandeado, pastor.
que usted viva en proceso. Sí. Eso a mí me hace importante para Dios. Sí. Que de repente que el envidioso se acerca a tu vida, bueno, es un medidor del éxito. Y también para yo revisarme, soltarlo, perdonar y poder orar por esta persona y envolverlo desde el amor. Tú sabes que el perdón viene a ser como una prueba, siempre, siempre. Los grandes conflictos en la humanidad han sido por falta de perdón. Sí. Y los grandes conflictos en la sociedad ha sido por falta de perdón. ¿Nos está sucediendo a nosotros los venezolanos en este momento, en tiempo de crisis? Sí, por supuesto, porque la gente le ha costado perdonar. Si lo circunscribimos desde el punto de vista político, hay gente que vive en amargura, en odio, profiriendo palabras de maldición contra un sistema o contra una persona, contra un gobernante, sea cual fuere. Que la palabra de Dios lo dice. Sí. Cuídate de las raíces de amargura. Claro, de hecho, Creo que está en Pedro. Proverbios dice que el poder para la vida y para la muerte está en tu boca y el que la ama se saciará de ella. Lo que quiere decir aquí el sabio es que tú tienes el poder para cambiar tu entorno, para cambiar tu atmósfera. O sea, tu Hasta boca... un planeta. Exactamente. Con su amor usted puede sanar el planeta. Exactamente. Solo que la gente cree que es una utopía, pero no, es una verdad, está allí. Se puede llegar a eso y muchos lo han hecho. Pero tú tienes que aprender a proferir las palabras correctas, no dejarte dominar por un sentimiento visceral de odio y de amargura y de rencor, porque te va a hacer además te va a hacer tomar las decisiones menos acertadas en tu vida. Pastor, nuestra sociedad está atravesando por cambios. Sí, Yo le explicaba a usted que lo que es el mundo, la vida, no es estática, siempre está en constante evolución Sí. y movimiento. El único que se resiste a no cambiar es el hombre. sí, Y el hombre prefiere llegar a la maldición, a la crítica, cuando es materia política, y voy a tocar este tema muy respetuosamente, no quiero herir ni a nadie, solamente, así como yo respeto las opiniones de todos, pues entiendan esto desde esta perspectiva espiritual. Cuando es en materia política que empiezan a señalar factores externos, es que fulano, es que sutano, lo hacen mal, le dan por maldecir. Si se les daña la nevera de su casa, es que fue fulano. Si se les dañó que no hay gasolina, es que fulano. Entonces empiezan a cuestionarlos y a maldecirlo. Yo una vez agarré una persona, estaba en un grupo, le digo, ¿por qué tú maldices a quien ni siquiera sabe que tú existes? Porque la palabra de Dios dice en Romanos, no recuerdo en qué versículo en Romanos, que debemos sujetarnos a las nuestras leyes, autoridades. a las autoridades civiles, que debemos porque lo dice la misma Biblia, y eso es parte de los principios de los que estamos hablando que rigen la conducta humana. Los apóstoles, que veía también este video del pastor Armando Alducín, los apóstoles en la Biblia no hay, y él cuenta que no hay historia, bueno, usted también que lo ha leído bastante sabe, que refleje que los apóstoles se reunieron para tumbar un gobierno. No, de No ninguna fue manera. su competencia, era desde el punto de vista espiritual, era el Así amor, es. era el perdón del que usted habla, era la tolerancia. Yo pienso que cuando nosotros los venezolanos, nosotros en esta sociedad, comencemos a bendecir en vez de maldecir, Sí. la situación va a cambiar, no solo en su vida, en su casa, sino en su entorno. Somos nosotros los protagonistas, ¿verdad, pastor? Perfectamente. Mira. Somos nosotros los protagonistas de que esa realidad cambie. Sí, porque depende de mí, mi entorno. O sea, tú puedes cambiar una atmósfera. Yo quiero decir algo muy respetuosamente con respecto a lo que a todos los que nos están viendo. No es un tema político, esto es un tema espiritual. Espiritual. Ajá. Esto no es un tema político. Los cambios siempre van a generar que la gente se confronte, pero es normal. Exacto. Pero tu relación con Dios, tu paz interior, tu relación con el Señor y con los demás, siempre va a marcar la diferencia. No vamos a obviar la dificultad económica que tiene nuestro país, pero de lo que sí estoy plenamente seguro, que proferir palabras de maldición contra nuestra propia nación, contra nuestro gobernante, no va a solucionar nada. Antes va a empeorar porque nos vamos a enfermar nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tú entiendas de una vez por todas que tú no dependes de un sistema político cualquiera que fuere. Anhelamos y deseamos que toda esta situación cambie porque esto nos bendice a todos. Pero cuando cambiemos todos, pastor, Entonces, para allá voy,
pero el cambio debe comenzar con nosotros. Exacto. Vamos a ahondar un poco más sobre este tema porque yo sé que es lo que tiene a nuestra sociedad un poquito, digamos, enferma. Hay videos que dicen que Venezuela está destruida, eso es mentira. Destruido está usted. Y es duro porque saben que aquí Motívate con Bianca y vamos a decir verdades que duelen pero que liberan. No se retiren, vamos a unos cortes, a unos compromisos y ya volvemos con más aquí de Motívate con Bianca. Aquí estamos de vuelta, bueno, me capturaron conversando con el pastor porque estamos alegres. A mí me gustan esas verdades que duelen y liberan. Tocan no solo la conciencia, tocan el corazón, amigo. Espero que pues al menos usted lo intente. A menos intente mirarse al espejo y pónganse sincero con usted mismo. A quien no ha perdonado hoy, por a quien alberga usted resentimiento o por quien alberga usted envidia, celos, contienda, rabia, ira, empieza a liberarse, porque realmente eso lo está enfermando es a usted. Es un veneno que usted se está tomando todos los días, poquito a poquito. Después, cuando esté en las consultas de los médicos, porque tienen de todo, lo han somatizado y ya pues empiezan a gastar, pastor, todo el dinero en medicamentos, ¿verdad? Lo que tienen y lo que no tienen. Ajá, volviendo al tema de lo que llamamos crisis. Yo no le quiero llamar crisis, pastor, porque eso es una elección. Exacto. Usted verá si la crisis entra a su casa. Exacto. Y le da el poder que muchas personas hoy en día le están colocando crisis. No, la crisis la vive usted. Sí, fíjate, las crisis, eso es muy relativo. Lo primero que la gente tiene que saber es que las crisis no son nuevas. O sea, las situaciones difíciles, las situaciones económicas adversas, no son nuevas. La humanidad y la historia está llena de... Nosotros más bien en Venezuela tenemos el privilegio de tener una tierra que todo lo que tú siembras te produce. Próspera. Porque es una tierra bendita. Yo bendigo a mi país todos los días. Yo también. Todos los días. Y ahora, tú decides hacer de esta coyuntura, porque esto es temporal. Si tú decides hacer de esto tu mayor excusa para sentirte fracasado. Nosotros desde la iglesia, desde el Centro de Alabanza Oasis, valga la cuña, estamos empeñados en caminar por encima de las adversidades. Nuestro país es un país que Dios lo ha dotado con unas riquezas extraordinarias. Es un país bendecido. Maravilloso. Decir todo lo que tiene quizás es redundar porque ya lo hemos dicho muchas veces. Y Venezuela no cambia, pastor, a pesar de que haya esa crisis que muchos llaman y que hemos todo aportado para que crezca y estemos viviendo lo que se está viviendo porque es responsabilidad nuestra. Sí. Venezuela sigue siendo un país rico y próspero. Usted lo decía, Maravilloso. maravilloso. La tierra sigue siendo la misma o le cambiaron la tierra. No, y la gente. Le cambiaron fue su conciencia. Su mente se endureció, su corazón se llenó de raíces de amargura. Venezuela sigue esperando por usted. Así es. Y los políticos que hoy nos gobiernan, yo siempre digo, Señor, dale la sabiduría del rey Salomón. Yo me alegro cuando veo al gobernador, yo me alegro cuando veo al presidente, yo veo, Dios mío, dale la sabiduría del rey Salomón, que ellos puedan trabajar, que puedan tener entendimiento. Pastor, yo también he sido rechazada. Sí. Yo he sido humillada por personas que quizás me han visto como una amenaza en sus vidas, pero yo los he bendecido y cada vez que ellos hacen una gestión fuera, digo, Señor, bendícelos, llévalos a su casa con bien, porque ellos están liderando, es una autoridad que debemos respetar, no por eso he llenado mi corazón de amargura, todo lo contrario. Hay gente que también se queja por la ida de la luz, los recortes de la luz. Bueno, sí, hay una situación que se está empleando. El día que yo decidí orar por esto, cuando se me iba la luz, lo que sea era jugar, como yo le gusta, yo soy, y mis hijos,
Yo soy la alegría para ellos y ellos la alegría para mí, y jugábamos y qué sé yo, disfrutábamos ese espacio de no estar conectados a los teléfonos, Ajá. sino conectarnos a nosotros mismos. Ya la luz por mi casa no se va. Sí, mira, anoche precisamente en uno de los recortes de electricidad, eh, conversaba con un vecino que, aunque suene contradictorio, a veces este tipo de cosas tú le puedes encontrar el lado positivo. Claro. Yo no había tenido tanto tiempo para conversar con mis hijas, con mi esposa y dialogar aún con nuestros vecinos como estas interrupciones de energía eléctrica. Por supuesto que no aplaudimos eso, no queremos que eso pase, pero Claro. si está pasando y no está en nuestras manos cambiarlo, vamos a ser proactivos. Entonces, saquemos provecho inclusive a esos ratos y a esos momentos que pudieran llamarse, aunque yo no lo creo, momentos amargos. Yo creo que hay problemas mucho más amargos que eso. Pero volviendo al tema de la crisis, de lo que la gente llama crisis, nosotros hemos creído que con Dios todas las crisis van a traducirse en grandes oportunidades. Solo nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestra actitud hará que toda circunstancia adversa pueda traducirse en un beneficio. De hecho, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluyendo toda esta coyuntura que estamos viviendo. Que hagan como los apóstoles, oraban. Hagan Exacto. como los apóstoles, lean la Biblia, escudriñenla. Entonces busquen ese modelo, ¿dónde están esos principios espirituales? Bueno, lean Lucas, aunque hay muchas promesas en la Sí. Biblia, vean Lucas 6 de 27 al 38, y usted va a decir, wow, ¿por qué no hacerlo si esto a mí me libera? Si yo me libero de la rabia, de la ira, y sé que me va a alcanzar no solo la riqueza, la prosperidad, la salud, el éxito, voy a tener paz. Vamos a liberarnos a nosotros mismos. Vamos a liberarnos a nosotros mismos. Que usted también me decía, no es nada más liberar a los enemigos. Sí, porque liberar a los enemigos. cuando tú perdonas, no es que tú estás liberando a tu enemigo, realmente cuando tú perdonas, te estás haciendo un favor a ti mismo. Se está Te liberas a ti limpiando. mismo. Entonces, límpiese del odio, límpiese de esas raíces de amargura, ¿verdad, pastor? Así Para es. que Venezuela pueda crecer y pueda ser la Venezuela que usted hoy tanto anhela. Lo digo porque hay muchas personas que han ya cruzado la frontera. Sí, Cada vez y todos los días que yo sé que trascienden la frontera nuestros amigos venezolanos, yo oro por ellos. así es. Digo, Dios mío, llévalos en un viaje maravilloso porque ellos van en un proceso. Sí, Son personas que le tuvieron miedo al cambio y, bueno, se obligaron a salir de su zona de confort para ahora sí pulir esa piedra preciosa que va a ser útil a nuestro país más adelante, que todo nos ayuda bien también. Obviamente. A veces vemos la ciudad sola, vemos que se está yendo, usted va a una familia, por lo menos uno o dos miembros de la familia está yendo del país, pero eso es necesario, pastor. sí. Es necesario que ellos vayan a hacer allá lo que no se atrevían a hacer aquí en este país. Es necesario que cuando usted esté allá, aprenda a valorar el país tan maravilloso que tenemos, una educación gratuita. Sabemos que hay dificultades en todo, dificultades creadas por nosotros mismos, Así por es. quejarnos, por maldecir. Ahí cabe la cuña también de la Fundación Un Mundo Sin Quejas, que se lo voy a traer también para que empiecen a practicar eso. Y lo vamos a llevar a la iglesia. Vamos a hacer una terapia de un mundo sin quejas, por lo menos 21 días, para no quejarse y aprender a bendecir. Cuando usted vaya a maldecir a un dirigente, hágalo, bendígalo. Así es. Bendígalo, Dios mío, gracias. Hará mucho Gracias. más. Hará mucho más en su vida, hará mucho más en su casa, hará mucho más con su familia y hará mucho más a la sociedad. Así es. Nuestro amor es capaz de sanar un planeta, pastor. Así es. El amor de Cristo es maravilloso, no solo libera de pecados, sino que lo lleva a usted a tener una vida mucho más decorosa, Así es. mucho más teniendo, nosotros los expertos internacionalistas en cultura de paz, manejamos una frase que es el cuidado de los demás, que representa muchísimo, pastor. Representa todo lo que hemos hablado desde el mundo espiritual, representa todo lo que se ha dicho hasta ahora en Motívate con Vianne. Cuando usted tiene cuidado de los demás, su vida también cambia, Claro. su entorno también cambia. Pastor, hay muchas personas que quizás quieran congregarse en su iglesia. Me gustaría que les diera la dirección. Esto porque el tiempo en televisión es bastante corto, ya quisiéramos ahondar muchísimo más de estos temas de amor, de perdón, de estos principios, ¿verdad?, que rigen nuestra conducta humana. ¿Dónde podemos ir la dirección al Centro de Alabanza Oasis? Bueno, mira, nosotros nuestra sede está por ahora, Provisionalmente. provisionalmente está en la calle 5 de Julio.
Si tú vienes desde la Andrés Varela subiendo hacia la Plaza Bolívar, a media cuadra, 5 de julio. Ahí ves el edificio Inter, a media cuadra, a mano derecha, está nuestro lugar de reunión. Allí estamos los días viernes a partir de las 7 de la noche. Estamos los días sábados a las 10 de la mañana con nuestras actividades juveniles. Y estamos los días domingos a partir de las 10 de la mañana haciendo los servicios de adoración, de alabanza y predicación de la palabra. Pero estamos, de todas maneras, a través de nuestras redes sociales, pueden ubicarnos en Centro de Alabanza Oasis Barinas en Facebook, y allí vamos a dar información, porque estamos pronto a mudarnos de sede. ¿Y el número de teléfono del pastor? Como no, si quieren mi número de teléfono es el 0426-573-8792. Repito, 0426-573-8792. Bueno, amigos, es todo por hoy. De verdad que pues vamos a extender la invitación al pastor en una nueva oportunidad. Vamos a seguir hablando en nuestras redes sociales, en Facebook, Vianney Andrade, Motívate con Vianney en Instagram, Twitter, Motiva Vianney, en el canal de YouTube, Motívate con Vianney. Si quieren pues algún tema específico que quieran abordar con el pastor Luis, pues estamos a la orden. Allí pueden enviar sus mensajes. De verdad que apuéstele más al conocimiento que a su entretenimiento, apuéstele más a las cosas de Dios si usted quiere realmente que su vida y el país sane. Ayúdeme a mí, ayude al pastor y ayude a todas estas personas que nos hemos abocado a tener un maravilloso y mejor país. Así que amigos, hasta una próxima edición. No se pierdan este jueves a las 11 a.m. nuevamente. Tenemos un invitado que vamos a hablar del bienestar. Es un coach motivador, les doy detalles en las redes sociales, se van a sorprender, una persona pues que también va a sumar aquí a este botiquín de estímulo que nosotros estamos creando en Motívate con Vianney. Bueno amigos, chao, nos vemos hasta otra próxima edición. Por fe y no por vista. ¿Por qué será que nos cuesta trabajo creer lo que no vemos? Es que a veces pareciera imposible creer que cuando nos está yendo mal, las cosas pueden cambiar. A veces somos tan pesimistas que rozamos la incredulidad total. Se nos olvida que nosotros nos movemos en un ambiente sobrenatural y que quien tiene la última palabra para todo es Dios. El apóstol Pablo escribía a los Corintios: porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. En otra versión un poco más entendible dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Esta frase del apóstol Pablo resume lo que es la vida cristiana, una vida de fe. ¿Qué es lo que te cuesta creer que Dios es incapaz de hacer? ¿Qué es lo que te hace pensar que lo que a ti te pasa no le interesa a Dios? ¿Por qué miras todo de forma negativa? Hoy quiero que recuerdes que nosotros andamos por fe, no por vista. Es decir, que no nos basamos solo en lo que vemos, sino en lo que creemos. ¿Tú crees que Dios es capaz de sacarte de ese estado? Entonces, si eres capaz de creer, debo decirte que estás a punto de verlo. ¿Tú crees que Dios es capaz de realizar ese milagro que estás esperando? Si lo crees, entonces debes tener la certeza que Dios actuará de alguna forma. ¿Tú crees que Dios es capaz de solucionar ese problema que te quite